cumple ya la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, es clarísimo, ¿sí? En el artículo 21, numeral 2, dice, se van a haber ya explicado, en caso de que el incumplimiento sea de parte de servidores o servidores judiciales en una acción constitucional, se considera como falta gravísima y se comunicará del particular al Consejo de Judicatura para que proceda de conformidad con el Código Orgánico de la Función Judicial. Ya, eso dice la ley. Lamentablemente, no es que lamentable, no voy a emitir los criterios, a veces prefiero no emitirlos, ¿no? Pero la Corte Constitucional, ¿sí?, emitió una resolución, no la tengo ahorita, la traigo más tarde, en la cual en esa resolución de índole vinculante manifiesta que tratándose de violaciones procesales en acciones constitucionales, el único que puede sancionar al juez de primer nivel o a los jueces de segundo nivel es la Corte Constitucional. Por lo tanto, si se trata de violaciones procesales como agravio injustificado de justicia en temas constitucionales, aparentemente quien debe resolver es el propio, la sentencia es la número 001-10-PJO-CC, ¿sí?, en que aparentemente el único que puede sancionar por violaciones procesales constitucionales es la Corte Constitucional, y en efecto, en la práctica, el Consejo de Judicatura, ya en la práctica, cuando se trata de quejas sobre violaciones procesales constitucionales, ¿sí?, efectivamente, el Consejo de Judicatura se inhibe de conocer porque considera que la función de disciplinaria sobre jueces cuando ejercen control constitucional es de la Corte Constitucional y no del Consejo de la Judicatura. Eso es lo que pasa en la práctica, ¿sí? Ambato dice, en el artículo 430 del Código de Procedimiento Civil señala que no cabe la apelación cuando el demandado no ha presentado excepciones dentro del término de 3 días que tenían para hacerlo. Se puede declarar la inaplicabilidad de dicha disposición en virtud del principio de la doble instancia. Lo relaciono con otra pregunta más que decía, de una vez, pues ya las leí todas, decía, sí, el control difuso de constitucionalidad, es decir, el abstracto, se da por todos los jueces. ¿En qué casos debe conocer la Corte Constitucional y no los jueces ordinarios? El control de constitucionalidad, el control, ¿sí?, difuso, el control abstracto, es decir, el de controvertir o el de inaplicar o expulsar a una norma del sistema jurídico, es exclusivo de la Corte Constitucional, ¿sí? He dicho que solamente un juez puede, ¿sí?, conocer, si es que, he dicho los requisitos, cuando se trata de una acción ordinaria de protección que conexamente, ¿sí?, implique la controversia de una norma de segundo orden en contra de la Constitución, nada más. Es decir, un juez ordinario no puede conocer una solicitud directa de inconstitucionalidad o de inaplicabilidad de una norma que está en contra de la Constitución. Entonces, primero debe tener una duda razonable, y una vez que tiene una duda razonable, de acuerdo al 147, debe elevar el expediente a la Corte Constitucional para su consulta. Es la única manera en que el juez de primer nivel podría ejercer un control de constitucionalidad abstracto, ¿sí?, siempre y cuando sea conexo, o sea, el hecho de la acción ordinaria esté conexo con la controversia de una norma,
y siempre y cuando tenga una duda razonable sobre esa norma, lo cual lo lleva a la conclusión de elevar todo, evidentemente, a la Corte Constitucional. Bien, dice, ¿cuáles son las técnicas necesarias para diferenciar qué debe tramitarse como acción de protección y que corresponde a la justicia ordinaria? La técnica Ya, sigo. No era videollamada, no. Ah, ya, perdón. Bien, entonces estábamos en el tema de cuáles son las técnicas necesarias para diferenciar. Técnicas necesarias, ¿va? Bloque de constitucionalidad. Esta es la técnica necesaria, es decir, Marbury versus Madison, de nuevo. Si la controversia gira en torno a este bloque, ¿sí?, nos encontramos frente a una acción que es susceptible de ser conocida por un juez constitucional. Si la controversia gira sobre leyes que están por debajo de esto, nos encontramos frente a una acción que debe ser rechazada, ¿sí?, por contener asuntos de mera legalidad. ¿Sí? Es importante, ¿sí?, que el juez detecte, en base a este esquema, si la controversia gira en torno a uno de estos derechos contenidos justamente en este bloque de constitucionalidad. Cualquier controversia por debajo de esto, ¿sí?, ya nos remite a un asunto de mera legalidad. Alguien me preguntó en físico acá, ¿y qué pasa con las leyes orgánicas? Claro, las leyes orgánicas, ¿sí?, forman parte de la estructura del bloque de constitucionalidad, pero son leyes, no las he puesto aquí, porque las leyes orgánicas lo que hacen es establecer el proceso constitucional, como por ejemplo la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. No estamos hablando a nivel de nominación de derechos fundamentales, pero evidentemente que las leyes orgánicas, sí, que regulan el proceso constitucional, como por ejemplo la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, forman parte también de este bloque de constitucionalidad. Pero leyes ordinarias, ¿sí?, cualquier mención a una ley ordinaria debería remitirnos justamente a un asunto de mera legalidad. La pregunta es, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Fíjense, los pongo ahí a pensar, duro los voy a poner a pensar, ¿sí? ¿Qué pasa si, tratándose de una argumentación mal hecha de un abogado, si el abogado hace la argumentación en base a leyes de segundo orden, pero usted detecta que los hechos sí revelan violaciones de derechos fundamentales? El principio del iuria novit curia no le obligaría a usted como juez, a pesar de que la argumentación es sobre leyes secundarias, lo obligaría a usted a abocar conocimiento de la causa, a sustanciarla, corrigiendo y enmendando los errores de argumentación justamente del abogado del accionante. ¿Sí? Ok, hay algunas preguntas que se quedaron, pero las voy a contestar en la próxima tanda. Gracias. Hasta aquí hacemos un receso. ¿Ya configuré? Ya, ok. Vamos.
Sí. Sí, cómo no. Sí. A ver, la resolución administrativa que he mandado el trabajo es la número 0004 10 AD CC, que la fecha es del 20 de agosto del 2010, para que la puedan buscar. En la página web de la Corte Constitucional, ustedes buscan donde dice normativa relacionada, y ahí encuentran la Constitución, el Código Orgánico, y ahí hay un acápite que dice precedente constitucional obligatorio, dice precedente constitucional obligatorio, hacen clic ahí y va a salir un formato en PDF en el cual está esta resolución. ¿Sí? Aclaro, ¿sí? O por ahí hay una pregunta, ¿sí? Es una resolución administrativa que es un precedente constitucional obligatorio. ¿Obligatorio para qué? Para la elaboración de sentencias con el carácter de vinculante, ¿no? Es exactamente lo mismo que el caso Marbury versus Madison. Es decir, en Marbury versus Madison, ¿sí? La pretensión de Marbury es rechazada, pero ¿sí? La argumentación es la que nos dio el desarrollo sobre la capacidad de los jueces para poder hacer control constitucional. Esta resolución elabora parámetros al final de cómo deben elaborarse los precedentes constitucionales obligatorios, pero en el desarrollo de la resolución, ¿sí? Es que la Corte Constitucional hace un análisis de este nuevo sistema de derechos, de este nuevo orden constitucional, y cita evidentemente las fuentes del derecho constitucional que deberían ser aplicables en este nuevo orden constitucional. Lo digo porque por ahí alguien hace alguna aclaración, ¿sí? De que no es vinculante, es un precedente constitucional obligatorio, es una resolución, no es sentencia, es resolución administrativa, pero como resolución administrativa que genera un precedente constitucional obligatorio, no una sentencia vinculante, porque no es sentencia, es fuente del derecho constitucional, ¿no? Y evidentemente pues lo más interesante, así como en Marbury versus Madison, es el análisis del desarrollo que hace la Corte Constitucional sobre la estructura que debe tener una sentencia constitucional y sobre la fuente justamente del nuevo derecho constitucional, que es lo más relevante para efectos justamente de la materia. Continuando un poco con las preguntas, voy a intentar despejarlas en su mayor parte. Dice aquí, me parece que dice de Esmeraldas, dice, dentro de las acciones de protección es procedente en primera providencia inadmitirla y de ella recurrir. Entonces, si la Corte Provincial de Justicia revoca esa providencia, es procedente que el juez de primera instancia siga conociendo este proceso, tomando en consideración que ya se pronunció en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, ¿sí? El artículo 42, último párrafo, dice, en estos casos, es decir, cuando no procede la acción, de manera sucinta, el juez o jueza, mediante auto, declarará inadmisible la acción y especificará la causa por la que no procede la misma. Es decir, sí, es totalmente factible, ¿sí? Lo permite la ley, que cuando el juez detecte una improcedencia de la acción, porque la acción ordinaria, me está hablando de acción ordinaria, no cumple con los requisitos del artículo 42, ¿sí? Mediante auto en la primera providencia,
puede declararla inadmisible mediante auto. Yo he visto a veces jueces que declaran inadmisible mediante sentencia. ¿Sí? O sea, si de plano usted vio que habían razones de inadmisibilidad de la sentencia, de la acción, es evidente pues que procesar toda una acción para en sentencia declararla inadmisible, ¿no?, resulta realmente una pérdida de oportunidad procesal, es decir, atentando contra el principio de economía procesal, porque usted ya tiene un criterio de inadmisibilidad. Los criterios de inadmisibilidad son criterios de forma. Entonces, si cuando estos criterios de inadmisibilidad son evidentes, el juez constitucional puede declarar, mediante auto, puede declarar inadmitirla, y de esa resolución sí es perfectamente apelable. ¿Qué pasa si la Corte Provincial la revoca? He tenido casos en los cuales ha pasado así. ¿Sí? Es importante, es interesante, porque se supone que el juez ya tiene un criterio, evidentemente, de lo que va a pasar. Si ya la inadmitió por considerar de que no cumple con los requisitos del artículo 42, lo más probable es que termine en sentencia rechazándola, ¿no? Aunque no hay un procedimiento establecido por el tema, yo diría de que podrían haber dos soluciones. O el juez se excusa de oficio básicamente por haber emitido ya un criterio dentro de la causa, pues ya hay un criterio expresado a través de o podemos admitir en aspectos teóricos que la improcedencia de la acción se debe a cuestiones de forma y no de fondo, por lo cual el juez tendrá que obviar, ¿sí?, el análisis de esa parte de forma y entrar evidentemente al análisis de la cuestión de fondo sobre la controversia de derechos fundamentales. ¿Sí? Han pasado casos, se pasa frecuentemente, es una cosa que en la práctica pasa, ¿sí? Y yo creo que esas son las dos soluciones posibles. No hay jurisprudencia sobre la Corte en ese sentido, ni tampoco hay algún criterio generalmente aceptado o aplicado en estos casos. Yo estoy exponiendo dos soluciones doctrinarias que podrían ser aplicadas. Ambato dice, sobre su exposición de interpretación constitucional, si tomamos como fuente de interpretación de derecho la jurisprudencia internacional, y en nuestra legislación existe norma expresa contraria a la jurisprudencia, ¿sí?, estaríamos prevaricando. ¿Sí? Lo que me preguntan de Ambato es si pudiese haber una jurisprudencia internacional que se oponga a una norma expresa, ¿sí?, que sería de origen secundario. Yo vuelvo a repetir, entre el bloque de constitucionalidad no puede haber oposición, porque no se opone el bloque, sino que entre el bloque se busca una garantía más extensa, que pudiese contener en un pacto tratado que no está en la Constitución o viceversa. ¿Qué pasa si la jurisprudencia interamericana, ¿sí?, se opone básicamente a una norma expresa? Ahí en el análisis hay que establecer dos cosas. La única manera en que la Corte Interamericana pueda derogar una norma expresa en el ámbito ecuatoriano es cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre el caso que ha sido sometido a su jurisdicción, hace un análisis de la norma que también evidentemente es sometida a su jurisdicción, porque la Corte Interamericana sí ejerce control de convencionalidad o control de legalidad sobre la convención en relación al sistema de derecho doméstico ecuatoriano. Eso es clarísimo. De hecho, la Corte Interamericana, ¿sí?, ha mandado a derogar algunas normas sobre procesos de la ley de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Por ejemplo, en el caso Tibi contra el Estado ecuatoriano, en el caso Suárez Rosero, ¿sí?,
derogaron dos tipos de normativa. La Corte mandó a derogar el Estado ecuatoriano, y el Estado ecuatoriano pues tuvo que derogar estas normas secundarias. Una sobre, en los casos de narcotráfico, antes, cuando había sobrecimiento, había la obligatoriedad de consultar, es decir, de hacer la consulta sobre un sobrecimiento definitivo, hacer la consulta al superior. Y entre la consulta al superior, evidentemente, y el sobrecimiento, a veces podía pasar un año en que el señor, que ya estaba sobreseído, estaba preso. Y eso originaba una detención ilegal. La Corte mandó a derogar y a modificar esa norma que ya no existe en la legislación ecuatoriana para los casos de sobrecimiento en juicios o en procesos de narcotráfico. Y la segunda norma que mandó a derogar fue justamente sobre el concepto. Cuando incautaba bienes producto del narcotráfico, se le ocurría la maravillosa idea de que los ponía en custodia, ¿verdad? Y cobraba un valor simbólico, digamos, que cobraba $1 o $2 por día por la custodia de ese bien. Entonces, un proceso de narcotráfico que duraba hasta el sobrecimiento, pongamos 1 o 2 años. Yo he tenido casos incluso que he demandado internacionalmente producto de esta norma, que está derogada, ¿sí? Pero el concepto, el sobreseído, ¿sí? La persona que había sido injustamente implicada y que había sido sobreseída, al intentar recuperar sus bienes, por ejemplo, un carro, ¿sí? Una casa, ¿sí? Se daba con la mala noticia que encima que lo habían procesado injustamente, encima que le habían bloqueado sus cuentas económicas, encima al ir a reclamar sus bienes al CONSEP, el CONSEP le daba una cuentas astronómicas, que por ejemplo, por un año de custodia de una casa, tenía que pagar $10.000, $5.000, o sea, sobreseído, encima de sobreseído, a pagarle al CONSEP $10.000. Entonces, la Corte Interamericana, específicamente en el caso, fue en el último caso, en el caso Chaparro Álvarez versus el Estado ecuatoriano, de un empresario chileno que le incautaron su fábrica, la fábrica Plumavit, el Estado ecuatoriano tuvo que pagar una millonada de dinero. En ese caso, la Corte Interamericana mandó a derogar las normas del CONSEP. Entonces, la Corte sí puede mandar a derogar, ¿sí? normas internas, ¿no? Pero la jurisprudencia, o sea, la Corte Interamericana tiene que expresamente tiene que derogar esa norma secundaria para que sea expulsada del sistema. Y solamente se da en los casos en los cuales expresamente el Ecuador es demandado. Hay otro mecanismo que es el de la consulta, ¿sí? El de las opiniones consultivas, en el cual el Estado le puede pedir algunos sectores pidieron que en el tema de ley de comunicación se consultara a la Corte Interamericana. También genera un efecto vinculante en el cual la Corte Interamericana puede decir esta norma se ajusta o no se ajusta a la Convención Americana de Derechos Humanos. Pero en el resto de casos, la jurisprudencia, especialmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Genera fuentes de derecho constitucional y pueden ser empleados en la argumentación jurídica. Le puede servir a usted, ¿sí? Justamente para emitir en consulta el caso ante la Corte Constitucional basada en la jurisprudencia, para que la Corte Constitucional sea la que se pronuncie entre esta contradicción entre la jurisprudencia de la Corte Interamericana y evidentemente pues una norma interna. Pero solamente se derogan expresamente aquellas normas que la Corte manda a derogar al tema ecuatoriano. Pueden también el precedente de la Corte Interamericana sobre la derogatoria incluso de normas de la Constitución, lo encontramos en el caso Olmedo Bustos contra el Estado de Chile, el denominado caso de la última tentación de Cristo, que ustedes lo pueden encontrar en la página web de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bien, por favor, explique, dice, qué es el amicus curiae y en qué se aplica. Nuevamente, ¿sí? Por eso yo digo que yo básicamente tengo mi maestría y mis estudios en temas en España, en Francia, en temas de derechos humanos, derecho internacional,
de los derechos humanos. Y yo conozco estas figuras porque muchas de estas figuras, ¿sí?, han sido extraídas principalmente del sistema interamericano de protección, ¿sí?, y de algunos avances en materia del sistema universal, que es Naciones Unidas. El amicus curiae era una figura presente en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el reglamento de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que permitía, en un litigio internacional, permitía que terceros que tuvieran interés directo o indirecto pudiesen coadyuvar, ¿sí?, al litigio de una causa, ¿ya? En la Constitución ecuatoriana, o en el Constitución ecuatoriano, lo encontramos en el artículo 12, justamente, de esta ley. Dice: cualquier persona o grupo de personas que tengan interés en la causa podrán presentar un escrito de amicus curiae, que es el amigo de la curia, o sea, una figura extraída evidentemente del derecho romano, en el cual pues a veces se permitía que una tercera persona pudiese ayudar a otra, ¿sí?, a convencer evidentemente sobre un asunto público de la ciudad. Entonces, el artículo 12 permite que en un litigio constitucional, básicamente porque es litigio constitucional, puedan presentarse terceros a favor del accionante o del accionado en aras de que se lo escuche para coadyuvar con alegatos, ¿sí?, a una parte u otra parte. Este amicus curiae se lo permite presentar hasta antes de la sentencia, y la persona que presente el amicus curiae puede solicitar que sea oído dentro justamente de la audiencia. El juez tiene discrecionalidad para, evidentemente, pues escucharlo o no. Pero no es otra cosa que este principio de que en materia constitucional, si los derechos fundamentales son básicamente obligaciones erga omnes, es decir, los efectos de la violación de un derecho no solamente son inmediatos contra el accionante, sino que se entiende que hay una afectación de la comunidad o de la sociedad. Por ejemplo, a mí, por ejemplo, ¿qué me puede importar, por ejemplo, que los hospitales públicos o las clínicas privadas tiren sus desechos tóxicos, los tiren en botaderos que no son viables o no son susceptibles de la seguridad, de las bioseguridades necesarias para este tipo de desechos, que aquí no hay? En Guayaquil por lo menos no existe un sistema de seguridad biosanitaria para el tema de los desechos de los hospitales. A mí ¿qué me puede importar? Nada, porque no me afecta a mí directamente, pero yo puedo decir, ahí hay una afectación del derecho a la salud, ¿sí? No sé qué... Perdón. ¿Qué podría pasar? Podría presentar yo una acción ordinaria de protección sobre ese tema como parte de la comunidad afectada, aunque no soy directamente afectada, o podría, en un proceso ya iniciado sobre este tema, podría comparecer como un tercero coadyuvante. En la práctica constitucional, estos amicus curiae se usan por personas que están en idéntica situación, por regla general, que el accionante, y que al enterarse que el accionante ha presentado una acción, entonces quieren también comparecer como terceros coadyuvantes dentro del proceso constitucional. En Cuenca dice: el control difuso, dice, se inaugura con la sentencia Madison versus Marbury, o ya existía anteriormente, y dice: el bloque de constitucionalidad reconoce normas legislativas y estas pueden ser plenamente aplicables en la interpretación constitucional. Control difuso se inaugura con la sentencia Marbury versus Madison, es el precedente, es el antecedente histórico, una sentencia que data de 1803, es el precedente histórico del constitucionalismo moderno,
de la capacidad de los jueces para poder aplicar normas cuando expresamente están en contra de la Constitución. Y el bloque de constitucionalidad reconoce hasta leyes orgánicas. Evidentemente, en ese plano es que nos movemos en el bloque de constitucionalidad. Voy a repetir: Constitución, pactos y tratados internacionales, soft law, que no es otra cosa que principios, recomendaciones, declaraciones, la cláusula abierta, que son derechos innominados, los mandatos constituyentes y las leyes orgánicas como leyes de proceso constitucional. Fuera de ello, la normativa no se encuadra ya en el plano constitucional, sino que nos encontramos frente a una normativa o una legislación de tipo ordinario. Sin embargo, frente a esta pregunta me quiero referir en conexión. Hay otra muy interesantísima aquí, de Guayaquil. Se dice, es interesantísima, dice: puede suceder que una norma secundaria establezca derechos o garantías mayores y opuestos a la Constitución, y en consecuencia prevalezcan aún sobre la Constitución de la República del Ecuador. ¿Cabe la aplicación de la norma secundaria sobre la Constitución en virtud del principio preómine? A ver, en contra de la Constitución es clarísimo. Si hay un conflicto entre Constitución y norma secundaria, ¿sí?, se aplica la norma de supremacía, punto. Pero ¿qué pasa? Me hacen la pregunta: si una norma secundaria, por ejemplo, puede ser una ordenanza, puede ser un decreto, puede ser una resolución, otorga mayores garantías, ¿sí?, extiende un derecho, ¿sí?, que está en la Constitución de la República del Ecuador, y por lo tanto se entiende que ese derecho es mayor en, evidentemente, la norma secundaria que en la Constitución. Ahí este problema lo podemos resolver de dos maneras. Uno, si la Constitución prohíbe expresamente, ¿sí?, si la Constitución prohíbe expresamente el derecho que está invocado en la norma secundaria, es clarísimo, si se aplica la Constitución por encima de este derecho secundario. Pero si la norma secundaria establece derechos más amplios que la Constitución, en aplicación del principio proómine debe respetarse esa mayor garantía establecida en las normas secundarias. En ese momento, la norma secundaria, ¿sí?, se convierte básicamente en lo que yo les decía, se convierte básicamente en parte de los derechos constitucionales innominados, es decir, parte del tema de la cláusula abierta, que incorpora cualquier otro tipo de derechos que sean inherentes a la dignidad humana. Por lo tanto, si en una normativa secundaria hay derechos más extensos, ¿no?, o mejores garantías que el establecido en este bloque de constitucionalidad, entrarían dentro de la cláusula abierta, dentro de estos derechos constitucionales innominados, ¿sí?, que también están referidos en la propia Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. De Macas, ¿sí?, dice: los métodos y